¿Vivimos en tiempos de un ataque frontal contra la democracia y el Estado de Derecho en todo el mundo? Un tercio de la población mundial está regido por gobiernos que pueden calificarse de populistas autoritarios. Los gobiernos autócratas y populistas suponen una amenaza a las libertades civiles, los críticos del gobierno y las organizaciones no gubernamentales. Por otro lado, se fortalecen los grupos cercanos al gobierno. Desde hace unos 15 años hemos observado que los estados restringen cada vez más los campos de acción de la sociedad civil. Y no solo observamos este fenómeno en las autocracias, sino cada vez más en las democracias. No solo los activistas individuales, incluso ONGs que operan a nivel mundial se han convertido en el blanco de los gobernantes. ¿Qué ocurre cuando son silenciadas? La sociedad civil es la materia prima de la democracia. Y si esta materia prima desaparece, entonces será muy difícil llenar los procesos democráticos con contenido democrático. Desde hace mucho tiempo, los activistas no solo son atacados o detenidos. Además, las leyes aseguran que sean criminalizados y que se queden sin financiación. Wierzcie mi, są nas miliony i jesteśmy wkurzone. Se intimida a activistas y defensores de derechos civiles. ¿Qué sucedería si estas voces fueran acalladas? ¿Y qué puede hacerse para frenar esta tendencia? India, la democracia con la mayor población del mundo. Una potencia económica en crecimiento que necesita muchas materias primas. Los ambientalistas que ejercen críticas se ven sometidos a una creciente presión. Arena, materia prima para cemento, muros, ventanas, chips de computadoras. Un negocio multimillonario. La arena del desierto no es adecuada para la producción de hormigón. Por eso la extracción de arena de río es tan lucrativa como destructiva. Se generan paisajes con cráteres, pozos profundos que bajan el nivel del agua, cauces de ríos barridos y, como consecuencia, la extinción de especies. Ashish Sagar lleva 10 años documentando las actividades de la industria de la arena en la India. Aunque los operadores de las minas poseen una licencia, Sagar está convencido de que extraen mucha más arena de lo que está permitido, y además por medio de métodos prohibidos. Se ven en todas partes excavadoras cuyo uso está prohibido en ríos. Destruyen todo y eso es ilegal. Aquí en Bundelkhand siempre se producen sequías. La escasez de agua es extrema y la tasa de suicidios entre campesinos es muy alta. Hay que comprender que todo esto es una cuestión política. Esta mina de arena pertenece a Dalpat Singh, un miembro del partido gobernante BJP. Según Sagar, es uno de los muchos políticos locales que hacen una gran cantidad de dinero a través de métodos ilegales. Las críticas de Sagar no son bien recibidas aquí. Unos tipos nos vieron venir. Si ven la cámara tendremos problemas. Apresúrense. La gente de la mina nos persigue. No te detengas, continúa. Continúa. Si nos atrapan, nos dispararán y destruirán nuestras cámaras. Tienen pistolas y otras armas. Ya me han atacado 2 veces. Según Sagar, el gobierno sabe que se emplean métodos ilegales, pero mira hacia otro lado porque el negocio por lo general es operado por miembros del partido. Ashish Sagar filma videos de estos atentados ambientales para una ONG. Es uno de los 200 periodistas locales que trabajan para Video Volunteers.
En sus redes sociales denuncian ilegalidades de las que nadie habla. Todos nuestros corresponsales provienen de comunidades marginales de la sociedad. Estas personas conocen muy bien lo que significa la marginación. No dirigimos la cámara hacia los demás, sino hacia nuestra propia gente y decimos, miren, así somos nosotros. En un nuevo video, Ashish Sagar quiere documentar el daño que causan las explosiones ilegales. En esta cantera se extrae roca para la construcción de carreteras, pero también rocas más valiosas, utilizando mechas y explosivos. Más explosiones, pozos más profundos, métodos ilegales, dejando devastadoras huellas en la naturaleza. Los ambientalistas están escandalizados. La gente ya no aprecia el valor de las montañas. Nos proveen de agua potable y agua para los cultivos. Alimentan los lagos que solían tener más agua. Actualmente la gente está perdiendo su tierra, sus montañas, sus bosques. Si no lucho por ellos, ¿quién lo hará? El resultado de los métodos ilegales con explosivos. El agua subterránea se abre paso hacia la superficie. También tiene como resultado pozos vacíos y sequías. Está en juego el sustento de cientos de miles de campesinos. Por la noche, Sagar se topa con una caravana de camiones de arena que llevan el botín a otras ciudades de la India. Cada operador de mina tiene sus propios hombres, trabajadores del pueblo o muchachos. Reciben 500 rupias al día. Espían dónde está la policía y les dan luz verde a los camiones. No podemos bajarnos. Si esos criminales nos ven, nos atropellarán. Ya sucedió muchas veces. Las investigaciones de Ashish Sagar demuestran que se extrae demasiada arena. Por eso, los operadores de las minas llevan años intentando silenciar a este activista. Quieren acabar conmigo, pero como no pueden sencillamente dispararme y enterrarme, intentaron meterme en la cárcel. Al final querían hacerme desaparecer, pero yo no me rindo. Sagar ha sido demandado 8 veces, entre otras cosas por resistencia a la autoridad y difusión de noticias falsas, pero nunca ha sido condenado. Es popular el uso de la vía legal como medio para intimidar a los ambientalistas, no solo en la India. En una democracia, incluso aunque tenga tendencias dictatoriales, no se puede asesinar sin más a los críticos, así que se buscan otras formas de eliminarlos. Se recortan sus fondos, son amenazados, desacreditados o llevados ante los tribunales sin motivo alguno. Los que están en el poder quieren una sociedad en la que no se cuestione nada. Las preguntas críticas planteadas por ambientalistas y activistas son malas para los negocios. Por eso el gobierno indio quiere acallar las voces de organizaciones no gubernamentales locales y ciudadanos particulares como Ashish Sagar. Para las ONGs internacionales existe otro medio de presión: nuevas leyes más estrictas. De esta forma, más de 50 países restringen el margen operativo de las ONGs. Las leyes para las ONGs son un instrumento muy popular para restringir la actividad de la sociedad civil. Por ejemplo, los estados pueden dictar leyes que dificulten que obtengan fondos tanto dentro del país como desde el extranjero. Los estados pueden dilatar tanto las vías burocráticas que a una organización le resulte difícil registrarse o cumplir con su obligación de presentar informes. El gobierno indio ha endurecido y promulgado diferentes leyes para controlar las ONGs. La más importante es la Ley de Contribuciones Extranjeras. Desde 2014, más de 10.000 ONGs tienen prohibido o les resulta prácticamente imposible recibir fondos del exterior. El gobierno afirma que así protege la seguridad nacional.
Las ONGs, en cambio, sospechan que esta ley tiene como objetivo silenciarlas. La filial india de Greenpeace tampoco puede recibir fondos desde el extranjero desde 2015. La acusación del gobierno es que las acciones de Greenpeace obstaculizan el crecimiento económico del país. El director de Greenpeace India, Vinu Jacob, lo considera una acusación inventada y asegura que mediante la ley y las disputas legales se quiere impedir el trabajo de la ONG. Somos una organización ambientalista y ahora una gran cantidad de nuestra energía se destina a procesos judiciales y audiencias. No es la mejor manera de utilizar nuestros recursos. Greenpeace India ha sido demandada regularmente durante años. En 2018, las autoridades allanaron su oficina. Nuestras cuentas fueron bloqueadas durante 2 meses y medio o 3 meses. No pudimos pagar sueldos ni salarios. Del equipo de campaña de 60 miembros, al final solo quedamos 15. Jacob está seguro de que Greenpeace India no está infringiendo la ley de ONGs. Greenpeace India es una oficina independiente con su propia junta directiva y colaboradores indios. Y aunque confiamos en los tribunales y creemos que lo resolveremos porque no hemos violado ninguna ley, sabemos que Greenpeace podría clausurarse. Esto les ha sucedido a otros. También podría sucedernos a nosotros. Las ONGs solo pueden defenderse con perseverancia, buenos abogados y mucho dinero. De lo contrario, se arriesgan a tener que cerrar. En 2020 se volvió a endurecer la ley de financiación extranjera. Ahora se le dificultó la entrada de dinero especialmente a las pequeñas ONGs locales. Es un ataque a toda la sociedad civil organizada. ¿Qué significa esto para la democracia de India? ¿Son estas leyes una herramienta política intencionada del gobierno de Narendra Modi? Desde que fue reelegido en 2019, el culto a su persona ha ido de la mano con la destrucción de las instituciones independientes. Solo tiene en cuenta a la mayoría hindú. Actualmente aquí en India están sucediendo 3 cosas: el autoritarismo, el culto a una persona y el establecimiento de la supremacía hindú sobre aquellos que no son hindúes. En cambio, otra organización leal al partido tiene la bendición del gobierno: Rashtriya Swayan Sevak Sangh, conocida como RSS. Con unos 6 millones de miembros, exclusivamente varones, se ha establecido en todos los ámbitos de la sociedad e intenta difundir su ideología principalmente en escuelas y universidades. El objetivo: un Estado hindú. El miembro más famoso, el presidente Modi. El partido hindú BJP está en el poder. La RSS trabaja en la sociedad civil. El BJP intenta controlar todos los procesos políticos. La RSS, todos los aspectos de la sociedad civil. El gobierno indio presiona a las ONGs con leyes. Asociaciones como RSS forman a una sociedad civil de la que los gobernantes pueden aprovecharse. Es un gran movimiento. El nacionalismo hindú se está extendiendo. Maestros, catedráticos, científicos, policías, abogados, ningún grupo queda intacto. Desafortunadamente, ha surgido una situación muy polarizada de nosotros contra ellos. Y las personas como nosotros, que creemos en la justicia social, los derechos humanos, la igualdad, la democracia o la Constitución, lo tenemos mucho más difícil que antes. Ya no se escuchan otras voces. En cambio, la opinión de la mayoría dicta el discurso en el país. No solo en la India se escuela un concepto limitado de democracia.
Existe una población homogénea con un conjunto de intereses comunes que hay que implementar. Y eso, por supuesto, también incluye apegarse al concepto de democracia, ya que se trata de posibilitar el gobierno de la mayoría. Los autócratas persiguen excluir con los medios de la democracia. Nos encontramos en medio de tal dilema, de hecho, gracias al liberalismo. Es decir, liberalismo implica la promoción de la democracia y de los derechos humanos, pero el liberalismo también incluye el derecho de los pueblos a la autodeterminación, la soberanía nacional y la idea de que uno puede desarrollarse en un país sin intervención externa. Es precisamente este argumento el que utiliza el gobierno de Modi para impedir el trabajo de las ONGs internacionales. Las ONGs que abogan por los derechos civiles se ven obstaculizadas en su trabajo. Rusia emplea magistralmente este método. Desde 2012, todas las organizaciones no gubernamentales activas políticamente que reciben dinero desde el exterior deben registrarse como agentes extranjeros. De lo contrario, se enfrentan al riesgo de multas y clausura. La Organización de Derechos Humanos Memorial también figura desde 2016 en la lista de agentes extranjeros y por lo tanto cuenta con el apoyo de equipos extranjeros, por ejemplo de Anke Giesen en Berlín. Memorial busca reparar el pasado estalinista y actualmente da apoyo a prisioneros políticos. Esta organización de derechos humanos se ha convertido en el blanco de grupos controlados por el Estado. Hay otro fenómeno, que es, por así decirlo, una sociedad civil falseada. Es decir, actores estatales crean organizaciones civiles que entonces persiguen los objetivos del Estado, pero no lo hacen como actores estatales, sino como actores civiles. Y de esta manera el Estado entonces puede avanzar sobre ciertos procesos sociales que le agradan y decir, esto viene de la sociedad civil. Estas ONGs falsas son creadas en parte directamente por el Ministerio del Interior o el Servicio Secreto. Este grupo tuvo en la mira una exposición de Memorial en 2016. Hace años tuvimos el caso en el que un tal movimiento de liberación popular se plantó frente al edificio con carteles que decían: Memorial es un espía estadounidense. Parecía que eran actores civiles en contra del trabajo de Memorial. Y muchas de estas ONG, organizadas por el gobierno, Gongos por sus siglas en inglés, son bastante violentas. Se la puede nombrar sociedad incivilizada. Ataques como estos contra un crítico de Putin en Moscú tienen como objetivo intimidar a los activistas. El gobierno utiliza estos conflictos montados para su propaganda contra las ONGs. De este modo, los gobernantes pueden hablar de un conflicto entre actores civiles y preservar la apariencia de democracia. Como el actual gobierno desconfía mucho de un proceso social descontrolado, entonces intenta amordazar a la sociedad civil, pero prácticamente sin suprimirla, porque eso tampoco se vería bien a nivel internacional, ya que quiere seguir manteniendo la apariencia de un país normal y moderno. Al mismo tiempo, Putin no deja ninguna duda de que está dispuesto a luchar contra opiniones críticas con toda severidad y por todos los medios. El padre de Chana Netsova, Boris Nemtsov, se desempeñó como viceprimer ministro con Yeltsin y en ocasiones fue mencionado como posible sucesor. Después de la elección de Putin, Nemtsov se convirtió rápidamente en uno de sus adversarios más fuertes. Soy prácticamente un veterano político.
No tengo planes de convertirme en presidente o de hacer carrera. Mi objetivo es liberar a Rusia de maleantes y ladrones y de Putin. El 27 de febrero de 2015, estaba cruzando el puente frente a la muralla del Kremlin y mientras caminaba fue abatido a disparos. En mi opinión, fue un atentado por motivos políticos. No creo que hubiese una investigación adecuada. Muchos rusos también lo vieron así. Decenas de miles salieron a las calles. En memoria de su padre, Netsova creó la Fundación Boris Nemtsov. Recibió amenazas de muerte y se vio obligada a exiliarse. Desde Praga, la Fundación de Netsova aboga por el periodismo independiente y la libertad de expresión. Regresar a Rusia es impensable para ella. Si alguien desea crear una ONG, no debería ir a Rusia, a menos que quiera trabajar con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia y convertirse en una organización gongo patrocinada por el gobierno ruso. Las medidas gubernamentales hacen prácticamente imposible para los críticos trabajar en Rusia. La Constitución democrática solo sirve como fachada. En este momento, Rusia ya no puede considerarse realmente una democracia, aunque se mantenga esa apariencia hacia el exterior. Al haber un parlamento que aprueba leyes, al haber justicia o un tribunal constitucional, pero todas esas instituciones, en realidad, están vacías. Sin una sociedad civil crítica no existe una democracia real. Sin embargo, para Putin es suficiente tener a la mayoría de los rusos a su favor. Si en Rusia hubiera elecciones completamente libres dentro de 4 semanas, existe la posibilidad de que Putin las gane de todos modos. Pero con cada nuevo mandato, se vuelve más sólida esta orientación del sistema político hacia una repetición de la victoria electoral de estos populistas autoritarios. Incluso hay gobiernos dentro de la Unión Europea que están restringiendo cada vez más el campo de acción de la sociedad civil crítica. Un ejemplo es Polonia. Desde 2015 gobierna aquí el partido populista de derecha Ley y Justicia, PiS. Este ha cambiado notablemente el clima político en el país. Yaroslav Kaczynski, el líder del partido, defiende los valores familiares tradicionales. El gobierno rechaza estrictamente una postura liberal sobre la homosexualidad. La ley del aborto se endureció y las ONGs que luchan por los derechos de las mujeres vieron recortados sus fondos. Organizaciones como BABA, que luchan por una ley liberal sobre el aborto y que con asesoramiento psicológico y asistencia legal dan apoyo a víctimas de violencia sexual, se ven especialmente afectadas. Anita Kucharska-Ciesik fundó BABA en 1999 porque ella misma fue víctima de violencia y no recibió ninguna ayuda profesional. Las empleadas de BABA son controladas regularmente por la policía debido a su trabajo y la oficina ha sido allanada. Solo una asesora telefónica se atreve a que la filmemos. En 2017, el gobierno creó el Instituto Nacional de la Libertad, que administra todos los fondos estatales destinados a organizaciones no gubernamentales. De esta manera, pueden regularse quién recibe dinero y quién no. Control de las voces críticas, aquí también a través del dinero. Los fundamentalistas católicos han ganado cada vez más influencia sobre el gobierno. Por eso ya no recibimos subvenciones estatales, ni siquiera las que están destinadas a ONGs. Vivimos exclusivamente de donaciones. Como han retirado los fondos a muchas organizaciones feministas, es cada vez más fuerte la protesta organizada de forma particular. Anita apoya las protestas y las acciones de base. En este desfile de moda, un grupo de mujeres denuncia que las víctimas de violencia sexual son acusadas por su vestimenta, para así relativizar la culpabilidad de los hombres agresores. Créanme, somos millones y estamos furiosas. Venimos de Dąbrow, Kornice, Poznań y Katowice. Oficialmente, Polonia es uno de los 10 países del mundo más seguros para las mujeres.
Pero una violación no se registra si la mujer ha bebido alcohol. Y la violación múltiple dentro del matrimonio cuenta como un incidente. Cada vez que hablamos de los derechos de las mujeres o de las víctimas de violencia, el Estado nos acusa de destruir las tradiciones polacas y la santidad de la familia polaca, así como de difundir la ideología LGBT y de género. Ese es su único argumento. El gobierno del PiS tiene éxito con su estrategia de defender los valores tradicionales. Las ONGs que ponen en peligro este éxito deben enfrentarse a nuevas leyes que limitan su influencia. En Polonia, el gobierno y la Iglesia Católica forman una unión de valores que permite una sola forma de vida tradicional. Esta idea fundamental de que hay una población homogénea y que ésta tiene una voluntad determinada y que en principio esto solo tiene que ser implementado en un gobierno de la mayoría, por supuesto que siempre presupone que este grupo homogéneo de la población también tiene límites externos relativamente claros. El debate se caldea con videos propagandísticos en Internet. Las organizaciones ultraconservadoras difaman a las personas del colectivo LGBT como un peligro, especialmente para los niños. Y esto tiene un impacto. En 2020, un tercio de las provincias y municipios de Polonia se declararon libres de la ideología LGBT. Aunque estas declaraciones son en principio simbólicas, incitan a la violencia y al odio. Se producen ataques en toda Polonia. Sin embargo, los números no se registran en estadísticas. El Instituto Ordo Iuris es el motor de la lucha sobre valores y modelos tradicionales. Un grupo de expertos que durante años ha apoyado una política ultraconservadora para mujeres y el colectivo LGBT. Ordo Iuris defiende los valores que hoy en día se están desplazando del debate público. La ideología LGBT busca agrupar a todas las personas que luchan, por ejemplo, con diversos trastornos de su identidad de género o ciertas tendencias, y convertirlas en una clase de personas que se oponen al resto de la sociedad. En este sentido, nos oponemos a este movimiento radical. Ordo Iuris tiene una amplia influencia sobre el gobierno y la sociedad. El cofundador Aleksander Stepkowski es el portavoz de la Corte Suprema de Polonia. Según nuestro recuento, más de 30 personas de Ordo Iuris están relacionadas con el más alto nivel de poder político de Polonia. Trabajan en los ministerios, en el Palacio Presidencial o en los órganos judiciales y legislativos. De este modo pueden influir fácilmente en el Estado e intimidar a la población. En octubre de 2020, el Tribunal Constitucional polaco endureció la ya estricta ley del aborto. Ahora las mujeres no pueden abortar por graves malformaciones ni enfermedades incurables del feto. El dictamen legal proviene de Ordo Iuris. Sin embargo, muchos ven el fallo muy lejos de ser una victoria de los derechos humanos. Anita Kucharska-Ciesik y sus compañeras también están preparando manifestaciones. Se inspiran en las feministas argentinas que después de 30 años de lucha lograron recientemente la liberación de la ley del aborto. Como ellas, llevan pañuelos verdes durante sus protestas. Este es el símbolo de la lucha, el símbolo de todas las mujeres. Se me llenan los ojos de lágrimas cuando recuerdo a la gente en la calle. Este acto es increíble. Policja! Wszystkie religie! I zawsze
escucharlo se me pone la piel de gallina. Lo mismo debería suceder en El Polonia. movimiento se extenderá. La sociedad civil polaca sigue alzando la voz. Las críticas a Rusia, en cambio, llevan cada vez a más personas al exilio. El periodista Ali Feruz también tuvo que huir a Alemania. Feruz escribía para el periódico de Moscú Novaya Gazeta, el periódico independiente más importante de Rusia. Conocía las reglas del juego en el país. Cuando trabajaba como periodista en Novaya Gazeta, sabía que mi vida estaba en peligro, porque los periodistas a menudo son atacados y algunos de mis colegas incluso los han asesinado. Estas cosas ocurren a menudo. Solo en los últimos 10 años fueron asesinados 5 periodistas y un abogado de Novaya Gazeta. Feruz escribía sobre la migración y las minorías, temas candentes en Rusia. Sabía que criticar al gobierno podía ser peligroso. Iba camino a mi clase de canto y la policía ya me estaba esperando. Cuando me vieron, dijeron, «Ahí está, este es». Hola, me han detenido y me están llevando a la comisaría. Fui arrestado por el teniente Kalashnikov. Número de placa 017889. Los padres de Ali Feruz son rusos, pero él nació en Uzbekistán. Según la ley rusa, tiene derecho a la ciudadanía rusa. La solicitó, pero aún no la ha recibido. Después de que se publicaran algunos de mis artículos, me buscó el servicio secreto ruso y me dijo que mi situación era ilegal en Rusia, pero yo estaba allí legalmente y tenía todos los documentos. Mientras el equipo de redacción en Moscú luchaba por su liberación, Feruz también recibió apoyo de Berlín. Para la periodista Daria Gomelskaya, una amiga de Feruz, la situación estaba clara de inmediato. No se trata de que alguien esté en la cárcel. Es una cuestión de vida o muerte. En el caso de Ali estaba en peligro su deportación a Uzbekistán y lo tuve claro desde el primer día. Si eso sucede, no lo volveré a ver con vida. Ali Feruz es homosexual, lo que constituye un delito en Uzbekistán. Él dice que en caso de deportación se enfrentaría a encarcelamiento y tortura, como ya ocurrió una vez cuando con poco más de 20 años cayó en manos del servicio secreto uzbeco. Te clavan agujas debajo de las uñas. Es un dolor infernal. O te arrojan agua caliente, o te sumergen en agua clorada. No quieren matarte, pero te causan tanto dolor que crees que estás muriendo. Daria Gomelskaya sabía que Ali Feruz no volvería a pasar por esa tortura. Me quedé sentada ahí sola y al principio estaba desconcertada e impotente. Después llamé a todo el mundo por teléfono, también a Alemania. Y entonces sus amigos se reunieron. Y así, en realidad, al día siguiente, ya anunciamos una manifestación frente a la embajada rusa. Estuvimos allí con altavoces y un megáfono. E intentamos llamar la mayor atención posible para el caso. Su empleador, Novaya Gazeta, también inició una campaña para liberar a Feruz de prisión. Entonces, muchos periódicos internacionales informaron sobre el caso. Gomelskaya también tuvo éxito. Se llevaron a cabo campañas de solidaridad en Alemania, Rusia y otros países. Después de 6 meses de protestas internacionales, la Corte Suprema de Rusia anuló la decisión de deportar a Feruz a Uzbekistán. La insólita justificación:
Un ciudadano extranjero no puede ser detenido indefinidamente. Feruz viajó a Alemania con la ayuda de la Cruz Roja. Allí recibió el estatus de refugiado. Aún no se ha aclarado por qué fue arrestado Feruz. Él sospecha que el factor decisivo fue un artículo crítico sobre el presidente de Uzbekistán. Para mí, ser periodista es como una misión. Es muy importante brindarle a la sociedad información sensible e importante para que pueda reaccionar y reflexionar e iniciar cambios en la sociedad. Putin usa a Europa y el movimiento LGBT como enemigos. Ofrece a sus partidarios protección contra estos supuestos enemigos desde fuera y desde dentro. Esta es una característica de todos estos movimientos. Identifica a diferentes grupos que entonces pasan a ser excluidos. Se tocan, por así decirlo, emociones más profundas de la pérdida de estatus, de la familia, del hombre, que en este momento no tienen nada que ver con la política de igualdad de género. Muchas voces críticas están en el exilio, como la periodista Chana Netsova. Mediante seminarios quiere dar apoyo a sus compañeros que aún trabajan en Rusia. En estos cursos, periodistas jóvenes aprenden de colegas experimentados cómo informar de forma independiente. Hay un gran ataque al periodismo. Putin sabe exactamente lo que está haciendo. Lo primero que hizo cuando asumió la presidencia fue luchar contra las cadenas de televisión independientes. Quería hacerse con el control de todas las emisoras nacionales y ahora sirven al Estado. Sabe exactamente lo importante que es el periodismo, porque las palabras pueden ser muy, muy poderosas. Con estos cursos, Netsova quiere brindar apoyo a sus colegas, porque el gobierno entiende los reportajes independientes como oposición y los periodistas son tratados en consecuencia. El problema que surge a menudo es que una amplia parte de la población apoya estas medidas. Si tenemos a la población del lado de un gobierno restrictivo, difícilmente se puede acusar de que no se actúa democráticamente. El gobierno indio también intenta socavar los derechos de los ciudadanos utilizando medios democráticos. En septiembre de 2020, el Parlamento aprobó una controvertida reforma agrícola. Se eliminó el precio mínimo de los productos. El mercado debe regular los precios. Si bien parte de la población apoya las nuevas leyes, para el activista y ambientalista Ashish Sagar son medidas antidemocráticas. Los medios afirman día y noche que la democracia está viva, pero en realidad no quieren ni que protestemos. El gobierno ha secuestrado los medios de comunicación y el poder judicial y prohíbe hablar a los periodistas. Pero la sociedad civil en India aún no ha sido silenciada. Innumerables campesinos furiosos con el gobierno marcharon a Nueva Delhi a fines de 2020. Muchos campesinos de la India viven por debajo del umbral de la pobreza. Más de 300,000 se han suicidado en los últimos 25 años. Ahora se eliminó su última seguridad, el precio mínimo. Los campesinos temen que en el futuro sean explotados aún más por corporaciones que ahora dictan los precios. Quieren instaurar una dictadura, pero los campesinos no permitiremos que eso suceda. Esta ley no ayuda para nada a los productores. De lo contrario, no estaríamos en la calle. Los campesinos organizaron su protesta sin asociaciones, a través de grupos de WhatsApp, hasta que el mensaje llegó a todos.
En una población de 1.300 millones de personas, más del 60% trabaja en la agricultura. A principios de 2021, la Corte Suprema India retiró las leyes temporalmente. El gobierno ofreció una moratoria de 18 meses. Los manifestantes rechazan la oferta y quieren quedarse hasta que estas leyes se retiren para siempre. Las protestas se convierten en un punto de inflexión para la democracia india. Aunque Modi arresta a periodistas independientes y les corta internet a los agricultores, las protestas siguen aumentando. Son las mayores desde que Narendra Modi está en el poder, quizás las más grandes en la historia del país. Una victoria para la sociedad civil. En Rusia, decenas de miles de personas también salen a las calles tras el arresto de Alexei Navalny. Los rusos no quieren un autócrata. No quieren a Putin para siempre. Ya basta. En Polonia, el fallo de la Corte Constitucional que prácticamente prohíbe el aborto ha sido la gota que colmó el vaso. Las mujeres llevan meses protestando en Varsovia y en todo el país. Para los gobernantes, las protestas no son más que histeria. Para la generación más joven y la sociedad civil en conjunto, es un rayo de esperanza. Las sociedades civiles tienen poder, realmente pueden impulsar cambios. Y eso hizo que muchos dictadores y autocracias de todo el mundo se preocuparan y se dieran cuenta de que la actividad civil organizada puede ser peligrosa para ellos. Defensores de derechos civiles, ONGs y activistas están en la mira del autoritarismo, pero no se dejan silenciar. Su protesta es una señal de la fuerza de los ciudadanos, que son la base de la sociedad civil.